Bueno, tengan muy buenas tardes, amigos que todos los lunes se conectan con nosotros en nuestro programa El Camino, la Verdad y la Vida. Quiero esta tarde, estoy contento de tener a dos personas, amigos, que van a contarnos esta tarde de lo maravilloso que Dios ha sido en sus vidas y por supuesto espero que sea de edificación para todas las personas que se conectan los días lunes en nuestro programa El Camino, la Verdad y la Vida. Quiero presentar a mi primera invitada, me refiero a la licenciada Claudia Herrera. Claudia, bienvenida esta tarde a mi programa El Camino, la Verdad y la Vida. Es un gusto poderla tener en este programa, Claudia. Gracias, Joalmo. Para mí también es un gran gusto poder participar en este programa tan bonito que ha tenido a bien el Señor de regalarle. Y bueno, estamos aquí para poder hablar de la palabra, testimonio y poder dar un poquito de lo que nosotros hemos pasado, ¿verdad? De forma individual y como pareja. Muchas gracias, Claudia. Bueno, también presento a mi segundo invitado, el licenciado Mario Calderón, amigo, y por supuesto también creo que tiene un enorme testimonio que esta tarde va a compartir. Mario, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar conmigo esta tarde en el programa. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Joalmo. Buenas tardes. Es un honor para nosotros, en lo personal, estar presente acá a honrar y glorificar el nombre de Dios de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que sirva de ejemplo de que Él es el único que nos puede sostener en cualquier circunstancia de la vida. Amén. Bueno, muchas gracias, amigos cibernautas que ya están conectados y que se van a conectar para poder ver y escuchar este programa. Vamos a comenzar, que los amigos que se conectan con nosotros puedan conocer primero un poquito de nuestros invitados. Claudia, cuénteme cómo, mire la pregunta, oiga la pregunta, perdón. ¿Cómo, cuándo y dónde usted toma la decisión de aceptar y reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Claudia es una empresaria cafetalera, ejecutiva, laboró en varias empresas y obviamente para los amigos que se conectan y por supuesto que van a conocer un poquito también de nuestros invitados. Cuénteme, Claudia, ¿cómo fue ese encuentro personal con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué momento usted decide dar un giro a su vida, pues, y tomar esa decisión sabia que realmente nos cuesta, a muchos nos cuesta tomar esa decisión? Pero cuéntenos, por favor, de dónde arranca esa decisión. Sí, Valmo. Fíjese de que yo vengo de una familia católica, ¿verdad? Mis raíces han sido católicas, de madre y padre, y siempre me habían criado en el catolicismo, en asistir a la iglesia los domingos, pero solamente eso, ¿verdad? Era dominguera, yendo a escuchar las prédicas. Bueno, realmente habían cosas que eran más que nada rituales, ¿verdad? Pasar por bautismo, confirmaciones, comuniones. Y bueno, y así pasé una vida. Yo tengo 44 años. Eh, yo estudié afuera desde muy joven, desde los 15 años salí y regresé a mis 25 años. Cuando, cuando yo me fui para estudiar afuera, realmente pues hubo ¿cómo le podría decir? Una identidad que fui adquiriendo más personal y necesidad realmente al verme sola de tener quizás un acercamiento más con el Señor. ¿Cuánto Pero tiempo estuvo fuera, perdón, Claudia, cuánto tiempo estuvo fuera, salió de sus 15 años y cuánto tiempo estuvo fuera de su yo tierra preparándose? sí, vine a mis 25 años de edad y me 10 casé años. en primeras nupcias a los 25 años de edad. Entonces, pues básicamente regresé a las mismas costumbres, ¿verdad? ¿Cómo no? Y sí había mucha, ¿cómo le pudiera decir? Muchas ganas en mí de querer buscar más a Dios. Había pasado por momentos bastante difíciles desde mi niñez, ¿verdad? Eh, yo vengo de un hogar que ha sido un hogar disfuncional, de madre y padre divorciados ambos, y realmente he sido la única hija, fui la única hija del matrimonio de ellos,
Y siempre en mi vida había sentido un vacío que tenía que llenar, pero uno no tuve la mano en ese momento que me guiara para poder ver o poder buscar a dónde, ¿no? Sino que siempre era la forma tradicional, que era la Iglesia Católica. Claudia, la voy a interrumpir porque quiero que mis invitados, mis cibernautas, también conozcan un poquito. Entonces, obviamente, el hecho de haber salido a prepararse, a educarse fuera de nuestro país, pues tenía las condiciones, tenía la parte material, la parte económica, y a pesar de eso usted sentía ese vacío porque tenía, digamos, comodidades para irse a preparar, para irse a graduar fuera del país, pero a pesar de eso usted seguía sintiendo ese vacío. Fíjese que sí, quizás, y le agradezco que me haya, que recapitulemos eso. Es bien importante, creo yo, mencionar que, bueno, yo doy gracias al Señor que tuve a un padre que era huachapaneco, él ya falleció en el 2009, que tenía sus recursos, un hombre trabajador para poderme enviar a estudiar afuera. Yo estudié en Europa, luego me trasladé a Nueva Orleans, en Estados Unidos, a donde saqué pues ya mis posgrados y la licenciatura. Básicamente no carecí de nada material, pero carecí mucho de afecto, ¿verdad? Porque salí en los tiempos a donde aquí la situación no estaba muy bien de la guerra y bueno, quienes podíamos salíamos y nos mandaban, ¿verdad? Pero sí, mi familia ha sido bastante desprendida y bastante un poquito desamorada, ¿verdad? Y no carecí de nada, pero sí carecí del sentimiento y del amor que hubiera querido como normal una hija con padres. No lo recibí tanto, pues porque mi papá trabajaba y mi mamá siempre estaba con él viajando. No obstante eso, como le digo, doy gracias al Señor que sí tuve la oportunidad de formarme, ¿verdad? Que mis papás me han dado la formación. Regreso a mis 25 años y es ahí a donde sigo en el catolicismo. Estuve casada en mi primer matrimonio por 12 años, eh, con muchos problemas, ¿verdad? En mi primer matrimonio con Mario es mi segundo matrimonio, a Dios gracias, ya llevamos 8 años de estar juntos. Y en el primer matrimonio es a donde creo yo que más fuerte fue mi experiencia o mi necesidad de buscar al Señor. Me vi básicamente sola como mujer y con mis dos hijos después del divorcio, que tuve un divorcio bastante difícil, ¿verdad? Tuve que trabajar, he tenido que sacarlos adelante básicamente yo sola, ¿verdad? El papá, gracias a Dios, pues hasta ahorita hay una ayuda muy poca, pero tenemos una ayuda en la cual pues se está dando, pero sí me ha tocado a mí la mayor parte de la crianza de ellos en todo sentido. Entonces, yo pudiera decir que yo encontré al Señor desde el año 2010, que a mí me llevó una amiga mía, me llevó una 2009, perdón, me llevó una amiga mía a una iglesia que me dice, mira, ni te va a gustar, no tengas tantos paradigmas, no estés muy cerrada a lo que vayas a escuchar, es diferente a lo católico. Y efectivamente yo fui con un corazón abierto y muy necesitado. Y desde que yo escuché la palabra me encantó, porque no era lo mismo que yo ir a misa y escuchar el sermón dominical, sino que era más que nada, yo lo sentía como que eran lecciones de vida las que me estaban dando. Y me habló directamente a mi corazón la prédica de ese día. Entonces dije yo, bueno, voy a quedarme en la iglesia, voy a seguir asistiendo. Y así es como empecé desde el 2009. En el 2011 se puede decir que yo me bautizo en la iglesia evangélica. ¿Qué le puedo decir, Joan? Ha sido para mí un renacer. Usted y yo nos conocimos antes en cuestiones de trabajo, quizás lo vamos a tocar un poco más adelante. Sí, sí, claro, por supuesto. El Señor, ¿verdad? Y creo que me sigue transformando, pero definitivamente ya no soy la persona que era, en el sentido que todo va para bien, todo va mejorando. Amén, amén. Qué bueno, Claudia. Muchas gracias por abrir su corazón, amigos cibernautas. Agradezco a mis invitados porque este programa es exactamente eso, abrir el corazón, que la gente conozca detalles que incluso es posible que nunca se los hubiesen contado a alguien, pero en este programa tenemos esa bendición. Mario,
Igual tengo años de conocerlo, pero por favor quisiera que me contara cómo usted hace su encuentro con el Señor Jesucristo, en qué año, en qué momento y cuándo y por qué realmente, Mario, por favor. Gracias, Joalmo. Fíjese de que con mucha sinceridad yo crecí en un hogar cristiano por el lado de mi mamá, no cristiano por el lado de mi papá. Sin embargo, mi mamá siempre nos inculcó el evangelio y de hecho desde el tercer grado estudié en un colegio cristiano acá en San Salvador. Mis padres, pues, de una cuna bastante humilde, pero con mucho esfuerzo me dieron esos estudios y estudié en ese colegio privado. Me gradué del colegio privado y después empecé a estudiar en la universidad y me gradué de la universidad como abogado. En la medida que venía prosperando profesionalmente y acreditándome de forma académica, me iba alejando un poco más del camino de Dios, ¿verdad? Así, mientras estuve estudiando en la universidad, mi alejamiento fue total, aunque siempre escuchaba las palabras de mi madre, de que fuera a la iglesia, de que me congregara, que buscara del Señor, que Él nunca me iba a fallar, y yo siempre le decía que sí. Yo siempre, o sea, tengo tan presente las palabras de mi madre, diciéndome que el Señor era el que me estaba guardando. Y yo solo le decía que sí. De mi padre no recibí esa instrucción, ¿verdad? Mi padre ya era un hombre también mayor, pero pues de muy sano pensar. Sin embargo, en esa parte estaba totalmente deficiente. Me gradué y yo mi propio conocimiento creía que iba saliendo adelante. Y profesionalmente me iba superando a raíz de los conocimientos que iba adquiriendo por la experiencia y estuve trabajando. Materialmente, digamos, Mario, materialmente llevaba una vida, próspera. Muy próspera, así es. En lo material, bastante próspera. En la parte espiritual, totalmente débil. Sabiendo de que yo había crecido en un hogar cristiano por mi madre y por la instrucción de mi madre, porque todas mis dos hermanas también estudiaban en ese colegio privado, que es el Liceo Cristiano, y que tiene muy buena instrucción religiosa y espiritual, pero el estar en el mundo me alejó a mí del camino del Señor. Después, en el 2012 me empiezan problemas profesionales a mí de carácter legal y profesional, y que obviamente esos problemas me hicieron acercarme, pero de la noche a la mañana, al Señor. Y es ahí donde mi conversión realmente yo la puedo palpar. Ahí es donde empecé a ver, a conocer quién era Dios, quién era Jesucristo, quién era el Espíritu Santo. Amén. Mario, solo para tal vez comprender, ya a ese entonces había acercamiento con la que es su esposa, con Claudia, ya, digamos, fue porque también obviamente Claudia 2009, a esa fecha había acercamiento con ella, es decir, podemos decir que también lo indujo a eso, ¿o fue separado, Mario? No, cada quien estaba tomando sus caminos por separado. En el 2000, finales del 2012, inicios del 2013, fue de que ya nosotros, pues, obviamente ya nos empezamos a acercar ya en nuestra relación sentimental, y ahí es donde decidimos entrar al camino del Señor. Juntos. Perfecto, perfecto. Eso va para adelante y por eso quería hacer la aclaración porque quería entender esa parte. Entonces, Dios hablando a sus vidas, en momentos, obviamente, casi todos o la mayoría quizás, o muy pocas personas llegan a los caminos del Señor cuando no tienen problemas, ¿verdad? Quizás la gran mayoría buscamos al Señor en los momentos difíciles. Yo tengo mi testimonio y un día lo voy a contar. Claudia, fue noticia haber pasado momentos difíciles en su vida, al grado que fue acusada de un delito que nunca cometió, fue no solo acusada, sino encarcelada. Por favor, Claudia, cuénteme cómo se comprende esta parte.
siendo ya cristiana, usted en el 2009, y más adelante usted tiene un encuentro difícil con la justicia por algo que no cometió. Por favor, cuénteme cómo se piensa en ese momento como cristiano, o cómo se puede comprender esa parte como cristiano cuando usted comienza a caminar en las cosas de Dios, le viene este ataque. Por favor, cuéntenos esa experiencia y cuéntenos cómo mantener su fe, porque fue un acto difícil, los que lo vivimos, los que lo conocimos, realmente difícil de digerir para nosotros que éramos de alguna manera ajenos, pero amigos de ustedes. Por favor, cuéntenos, Claudia, cómo vivió ese momento y por qué pasó esa situación. Bueno, quizás empezamos por decir que la situación que se nos da viene a raíz de que Mario laboraba para el señor Enrique Raiz en aquel momento, ¿verdad? Y es ahí como cuando él se retira de estar laborando con él, empiezan los ataques hacia Mario y consecuentemente pues se da a entender que a la familia es a lo que más le duele a las personas y comienzan los ataques hacia mí. Así es como empezó todo, ¿verdad? Mario fue 12 años, ya se lo va a decir él, 12, 13 años abogado de este señor. Y bueno, habían rencillas entre los dueños de lo que era el negocio para lo que Mario trabajaba, ¿verdad? Que es el desecho sólidos, Mides. Para ese entonces, cuando Mario se retira en el 2013 de laborar con esta persona, pues yo, Almor, realmente nosotros íbamos a la iglesia, estábamos caminando, ¿verdad? Y tratando de mejorar, de ser mejores personas cada día. Pero le tengo que ser honesta, hay un momento donde cada quien podemos decir que estamos caminando, pero realmente nos hacía falta todavía que Dios quizás trabajara. Pasara por el fuego, pasarnos por el fuego. Pasara por el fuego, porque nosotros decíamos estar bien parados. Nosotros decíamos estar inamovibles, ¿verdad? En la palabra de Dios, pero pensaba, quizás lo más importante de destacar es que creíamos mucho en nuestras fuerzas, creíamos mucho en lo que nosotros podíamos hacer y la gloria o lo que fuera, mejor dicho, la gloria siempre nos la atribuíamos en un gran porcentaje, mayormente a nosotros mismos, no al Señor. Eso quizás fue un factor. Era por sus posesiones, era por sus títulos, era por sus cargos importantísimos que ostentaron, que tuvieron, y eso de alguna manera desplazaba Entonces, a Dios. Estábamos en la iglesia, nosotros pues nos congregábamos, leíamos de la palabra, pero era quizás como bastante superficial, ¿verdad? Ahora puedo decirle yo en carácter personal, como Claudia, que era bastante superficial el hecho, o sea, yo me iba a sentar otra vez a la iglesia, pues, ¿verdad? Y no había hecho no había enraizado realmente lo que era la palabra en mí, ¿verdad? No había habido una conversión radical o total, Claudia, todavía, era parcial. Pero, ¿sabe? Doy gracias a Dios de que ya tenía la semilla en mí, porque si yo no hubiera tenido esa semilla que había sido sembrada, que el Señor había sembrado ya en mí, es muy probable que yo esta prueba que pasé no hubiera salido adelante de ella. O sea que sí hubo parcialmente, pues se puede decir en buena tierra, ¿verdad? Si que lo queremos llamar así, estuvo para la semilla, solo que fue en el tiempo del Señor y haberme pasado por esta prueba. Entonces, en el 2013 hubieron varias capturas para Mario. Nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a estar o yo, mejor dicho, que iba a estar involucrada, porque yo nunca laboré para este señor. Claudita, si quiere por cuestiones perdón que le interrumpa, pero yo creo que quizás por la secuencia, si quieren comenzamos con Mario, porque al final yo creo que lo suyo fue como consecuencia de lo de Mario. Sí, correcto. Por favor, entonces, Mario, por favor, la misma pregunta para usted. Ese momento difícil que viene de su persecución, de acusarlo de algo que no fue, de encarcelarlo incluso. Por favor, cuéntenos esa experiencia, Mario, que fue un momento duro, difícil de su vida, y que obviamente arrastra a su esposa, ¿verdad? Y después Claudita le voy a dar el perdón que Claudita que le haya cambiado, pero yo creo que por efectos de secuencia, Mario, por favor, cuéntenos esa parte, Mario, cómo se ve involucrado en esa situación y cómo Dios lo sostiene
y al final le da la victoria. Por favor. Fíjese de que allá por el año finales del 2011, inicios del 2012, este señor Rice empieza a tener problemas con sus socios, y en el sentido de que no les quería pagar lo que les debía, ¿verdad? Entonces empezó a recibir consejos de otros abogados que trabajaban ahí para él, en donde lo mal aconsejaron. El punto fue de que yo no estaba de acuerdo con esos consejos que le daban a él, porque obviamente hacerlo de la forma que le estaban diciendo era, uno, utilizar a instituciones como la Fiscalía General de la República, y dos, hacer y generar una falsa noticia criminal para que acusaran injustamente a dos personas, en este caso dos empresarios canadienses. Usted era el apoderado general de esta empresa, de esta persona. De este señor, de Enrique, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, el haberle dicho a él que no lo hiciera porque se iba a meter en problemas, eso me empezó a mí a generar problemas de que yo no lo quería acompañar a él en esa batalla. Entonces, y no me presté. Habían momentos que él tomaba decisiones en las que obligadamente me hacía ir a la fiscalía a decir algunas de las cosas que concernían respecto del traspaso de las acciones cuando él compró. Mario, lo voy a interrumpir, Mario, y le hago una repregunta de esto. ¿Realmente estaba ya actuando Dios en su corazón al no prestarse a este tipo de cosas que no eran correctas? Yo creo que fueron dos factores. Era Dios actuando por medio del sentir personal que yo iba teniendo, porque yo me eduqué en un colegio cristiano, recibí una instrucción académica buena en la universidad, en la UCA, y obviamente sabía lo que debía de ser ético y lo que no era ético. Entonces, pero Dios utilizándome desde ese punto de vista, yo sin reconocer que Dios era actuando. Pero la fractura se vino a dar en el mes de septiembre del 2013, en donde él dijo de que ya no me necesitaba y me despidió. Todo por un viaje a los Estados Unidos, en los que él ya sabía mi incomodidad de que no iba a hacer las cosas como él quería que las hicieran. Eso me generó a mí la separación de la empresa. Sin embargo, fue una sorpresa para nosotros que se venían generando acusaciones dentro de ese grupo empresarial en mi contra, obviamente para procesarme a mí penalmente y obligarme a declarar en contra de los empresarios canadienses. Esto se vino fraguando porque en aquellos momentos este señor Rice recibió por prácticas corruptas con Luis Martínez, que era fiscal general de la República, recibió todo el favor de parte de él. Entonces, obviamente es el poder económico de Rice con el poder institucional y legal que tenía el fiscal general en contra mía. ¿Por qué en mi contra? Obviamente era para desacreditarme en todo lo que yo había conocido dentro de la empresa, de las prácticas que ellos estaban haciendo, de la forma en cómo quería arrebatar la titularidad de las acciones de los empresarios canadienses para no pagarles lo que les debía, y al final obviamente eso me generó problemas. Pero lo que nunca nos esperamos era de que iban a atacarla a mi esposa en aquellos momentos, y ahí es donde, para tratar de doblegarme a mí, inician procesos penales en contra de ella. Y ahí es donde ella es arrastrada por toda esa ola de corrupción, en donde todo el poder económico, todo el poder político, porque incluso hubieron políticos, hubieron negociadores ahí, unos cafetaleros también que se prestaron a utilizar la institución en contra de nosotros, ¿verdad? Y eso ¿por qué le menciono el tema de los cafetaleros también? Porque eso aparece en las escuchas telefónicas, en las grabaciones de los mensajes captados del teléfono de Luis Martínez, en donde hoy sabemos quiénes son esas personas, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos cómo se confabuló un gran poder económico en contra de nosotros. Y eso
al ver esa confabulación, yo fui encarcelado 3 veces, ¿verdad? Y se iniciaron procesos penales en mi contra, 5 procesos legales a nivel judicial, y que obviamente únicamente iba a ser la mano de Dios la que me iba a sacar adelante. Pero llegar Mario, a ese conocimiento fue difícil. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel esperando de todos estos procesos que le habían imputado? Yo estuve 17 todos meses. Estos cargos. Yo estuve 17 meses preso. Fui acusado de 2 extorsiones de $29 millones. O sea, es algo ridículo. Fui acusado de falsedades ideológicas. Fui acusado de lavado de dinero. Y todo por la confabulación con Luis Martínez, que en aquel momento era fiscal general. Ok, hacemos la pausa con Mario y ahora sí entra Claudia, porque aquí ella obviamente, digamos, digámoslo así, saca terminación de esta situación. Claudia, ahora sí, por favor, cuéntenos cómo lo de Mario la arrastra a usted y también la lleva a prisión. Claudia, por favor. Sí, Olmo. Luego en el 2013, después de las varias capturas que había tenido Mario, entonces me capturan a mí en el 2015, septiembre, 18 de septiembre del 2015, por delito de lavado de dinero. Ellos aducían que mi herencia, usted conoció a mi papá, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Eran bienes adquiridos como que eran lavado de dinero, cuando yo fui la única heredera universal de los bienes de mi papá. Pues entonces fue por eso el delito, y me fui estuve un año en cárcel de mujeres, ¿verdad? Algo terrible que yo creo que nadie se lo puede imaginar, el tremendo dolor que uno puede sentir, porque ni en las manos, yo creo que esto, por más que uno no quiera a alguien, no lo desea, ¿verdad? Porque uno puede haber visto en películas, en programas como pero no es lo mismo ya estar viviendo un año adentro con todas las carencias, y no solo las carencias, sino que con la carga emocional que usted tiene. En mi caso tengo 2 hijos, ¿verdad? Porque sus hijos se quedan básicamente sin ninguno de los dos. Se quedan sin nadie, se quedan, gracias a Dios, pues con mi mamá, pero mi mamá ya es una señora de edad, ¿verdad? Tiene 76 años. En aquel entonces eran 72 años, pero igual, pues, ¿verdad? Eran 2 adolescentes pequeños, no eran ni adolescentes, 10 y 12 años. Difícil, porque no había cómo poder manejar, no sabíamos cómo manejar la idea de poderlos ver mientras yo estaba detenida, ¿verdad? Porque se nos decía, miren, que entren ellas a verlos a la cárcel, que vivan la realidad de lo que está pasando, porque es importante, ¿verdad? Pero mire, ese año fue quizás el año a donde yo realmente sí conocí al Señor. No nos queda de otra, ¿verdad? Y es lamentable decir que no nos queda de otra, porque somos egoístas muchas veces en quizás menospreciar el nombre de Dios o hasta el mismo Señor, porque estando ahí uno no tiene nada, uno no vale nada. Usted puede tener... No hay amigos. Mire, en este proceso hemos visto que no han habido amigos, hemos visto de que muchas veces no hay familia tampoco. Y los pocos amigos, a Dios gracias, pues contados con las manos los dedos de las manos, tuvimos un buen apoyo de varios de ellos, ¿verdad? Cristianos, les sabré decir que la mayoría son cristianos, ¿verdad? Y no nos hacen falta más, pero ese fue el momento, el entrar en la cárcel, el poner un pie en la cárcel de mujeres, para mí fue el momento realmente de poder ejercitar lo que yo ya había, lo que ya estaba en mí, ¿verdad? Su fe, Claudia. Sí, porque eso fue un ejercicio de perseverancia, de resistencia, ¿verdad? Lo siento yo que fue como un ejercicio de resistencia. Y es a donde realmente yo me encontré con el Señor cara a cara, porque no le puedo decir más otra cosa que eso. Fue un encuentro con Él, ¿verdad? Un encuentro divino, ¿verdad? Mario, ¿cómo avanza este proceso? Porque al final, digamos, lo acusan de 5 delitos, personas con mucho poder.
económico. Bueno, ya usted mencionó quiénes. ¿Cómo termina este proceso, Mario? Obviamente, y el testimonio de ustedes, creo que realmente la gente que nos está viendo, los amigos que nos están viendo, yo creo que es impresionante cómo Dios los saca de ese tremendo, de ese complejo, digamos así, Mario, situación que le habían fabricado. Por favor, cuéntenos cómo sale de esa situación. Fíjese de que en noviembre del 2015 se estaba postulando nuevamente para la reelección Luis Martínez, y yo ingresé al penal de Metapán, que es donde yo estuve los 17 meses. Ingresé el 16 o 17 de julio del 2015, pero inmediatamente que yo ingresé por esa puerta tenebrosa, porque cualquier penal, cualquier cárcel es tenebrosa, fui recibido por varias personas que me tendieron la mano, entre ellos personas cristianas cristianos de cárcel. Amén. Probablemente es bien fácil decir que en la cárcel cualquiera se hace cristiano, pero no es cierto tampoco. No es cierto. Allá usted ve cualquier tipo de cristiano, pero también ve cristianos verdaderos. Y me acogieron 3 personas que me tomaron como que era bebé en el Evangelio. Obviamente, desde que yo entré con toda la disposición de rendirme a los pies del Señor Jesucristo. Y así fue. Amén. Y ellos me ayudaron y empezamos a clamar por la no reelección de Luis Martínez, porque todos sabíamos que la reelección de Luis Martínez como fiscal general iba a hacernos continuar el sufrimiento a nosotros dos, ¿verdad? Y que en la medida de que él hubiese continuado, probablemente yo podría andar rondando unas condenas al punto de llegar a ese tiempo de condenas como de 90 años, y probablemente Claudia como de entre 30 y 40 años de prisión. Entonces, me dediqué a atacar a la raíz del problema, que el problema principal en esos momentos era Luis Martínez. Y estas personas, 3 personas, estos hermanos allá en el penal me ayudaban a orar, y orábamos constantemente. En noviembre se dio el movimiento de la reelección, en diciembre Luis Martínez no fue reelecto, y en enero del siguiente año, del 2016, se nombra al nuevo fiscal general de aquel momento, el licenciado Douglas Meléndez, perdón. Solo el hecho de no ser Luis Martínez ya era una victoria para nosotros, porque nosotros desde que habíamos sido encarcelados y enjuiciados, procesados, sabíamos que lo que nos estaban haciendo era una farsa, eran procesos legales totalmente viciados, donde se prestaban incluso nuestros abogados, porque hay nombres de unos abogados que eran mis defensores o nuestros defensores, que se prestaron a recibir dineros de parte de este grupo de empresarios para atacarnos a nosotros o para vendernos incluso. Entonces, siendo los abogados que ustedes habían buscado para defendernos. Sí. Bueno, de hecho, en el mes de noviembre y diciembre nos quedamos sin abogados, porque a nuestros abogados incluso los metieron preso, a uno de ellos lo metieron preso también, para obviamente que nos dejara a nosotros en la orfandad, ¿verdad? Sin abogados. Yo pasé con defensor público alrededor de 2 meses, ¿verdad? Y clamando al Señor que levantara un grupo de personas para que se hiciera justicia y saliera todo a la luz. Mi sorpresa, y lo digo como testimonio, mi sorpresa fue que las personas a las que levantó el Señor fueron a los nuevos funcionarios de la Fiscalía General de la República, sin conocerlos, sin ser amigos de ellos, pero probablemente, y con seguridad lo puedo decir, no probablemente, con seguridad del temor de Dios, de que lo que se nos estaba haciendo a nosotros era una injusticia. Pero nosotros no sabíamos que se estaban llevando investigaciones dentro de la Fiscalía. Nosotros continuábamos detenidos. En el mes de mayo se empezaban a ver ya algunas acciones en favor de nosotros,
que ya este grupo, estos empresarios, Enrique y sus abogados, ya denunciaban que no podían hacer las cosas que ellos querían hacer, porque ya no tenían en control a la fiscalía. Entonces, eso nos llenaba a nosotros de satisfacción, que la fiscalía ya nos estaba prestando a esos movimientos de prácticas corruptas. Entonces, para nosotros fue una sorpresa. Bueno, en esos momentos Claudia estaba muy mal de salud por su condición, porque ella es donante de riñón, ella solo tiene un riñón, estaba en condiciones infrahumanas en cárcel de mujeres, y obviamente para mí como hombre, como esposo y como padre, saber que mi esposa también estaba detenida, claro. Era una cuestión de era doble la carga, Mario, porque era que eso no era más. doble, Almo, era multiplicada por 10. Entonces, para mí era totalmente difícil, y lo único que me pudo haber sostenido allá era Dios. Mi Señor Jesucristo era el único que me sostenía. No sé ni cómo no me dio un infarto, no me dio un derrame, que era muy probable todo lo que ellos buscaban. Me recuerdo una vez, yo, Almo, que yo estaba en la cárcel aquí en las Bartolinas, y uno de los abogados que ahora anda huyendo con una orden de varias órdenes de captura, me dijo de que solo Dios me podía salvar. Y ahí, y fíjese de que cuando él dijo eso, que solo Dios me podía salvar, yo le dije y le mandé a decir con otra persona que tenía totalmente la razón de lo que acababa de decir. Probablemente él no entendía lo que había dicho, pero yo sí lo entendía, que solo Dios era el que me podía salvar. Y le dije, y solo Dios va a ser el único que me va a salvar. Amén. Y así fue, ¿verdad? Porque nos tomamos del nombre de Dios, de ese poder que Él tiene, y Él nos ha venido levantando. En agosto del 2016, de la noche a la mañana, Claudia estaba en el hospital, y ya se lo va a contar, sale a la luz pública las capturas de este grupo de personas, de Enrique y de sus abogados. Para nosotros fue era un milagro, y en donde vimos cumplida la palabra de Dios, específicamente en el Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Nosotros ahí estábamos viendo con nuestros ojos lo que estaba ocurriendo, cómo se empezaba a caer lo que en algún momento le llamaron el castillo de naipes, de todo ese esquema de corrupción en donde a nosotros nos habían sometido injustamente y nos habían hecho perder nuestros derechos, teniéndonos presos injustamente. Y de esa forma es como empezamos a ver el favor de Dios. Pero para ver el favor de Dios, yo lo quiero decir y lo quiero testificar, nos humillamos ante Él totalmente, nos rendimos ante Él, y Él nos escuchó. Él inclinó su oído. Yo estoy consciente de que Él inclinó su oído. Como testimonio también quiero decirles que a pesar de la carga a la 10ª potencia, de tener a mi esposa detenida, de estar yo detenido, de saber o tener noticias de cómo se encontraban nuestros hijos, eso era devastador. Sin embargo, Dios siempre tuvo la misericordia de que con Claudia, ella, de los teléfonos públicos que estaban dentro del penal, ella llamaba a un teléfono de la oficina, del teléfono público que estaba dentro del penal de Metapán. Yo llamaba a otro teléfono en la oficina, y esos teléfonos los unían, y de esa forma nosotros lográbamos tener una comunicación. Esto nunca lo hemos dicho, porque eso Dios permitió que nosotros yo la escuchara y que ella me escuchara. Y eran conversaciones a diario las que teníamos, ¿verdad? De esta forma, a pesar de que nuestros enemigos trataron de separarnos, lejos de separarnos, lo que hicieron fue unirnos aún más. No por la voluntad de ellos, sino que por la voluntad del Señor. Mario, esa llamada que se logró hacer mantuvo esa esperanza realmente, porque era, y quizás hay algo que usted no ha dicho, que yo lo conocí, Mario, toda la parte económica
de la familia se vio erradicada básicamente. Sí. O sea, entonces, es decir, que al final es lo que lo sostiene. Y estoy seguro que Claudia nos va a explicar. Claudia, por favor, continúe con su testimonio. Después sigo con Mario porque creo que de verdad a mí en lo personal se me enchina la piel, como dicen, al escuchar ese testimonio. Lo pude vivir de cerca porque yo trabajaba para ustedes, lo pude vivir de cerca y de verdad estoy convencido de haber visto la mano de Dios en sus vidas. Claudia, por favor, continúe con lo que sigue después de todo ese proceso difícil que usted pasa en cárcel de mujeres. Mire, realmente pues lo de cárcel de mujeres fue una historia larguísima, ¿verdad? 12 meses en los cuales, como bien dice Mario, de los 12 meses tuve oportunidad de salir con muchos problemas para un tratamiento a un hospital privado. Se me negaba la salida constantemente mientras todavía estaba Luis Martínez al mando de la fiscalía. No obstante que llegaba medicina legal y daban... pues decían de que realmente mi condición estaba mal. Yo soy donadora de riñón, le doné un riñón a mi papá en el 1998, padezco de presión arterial y sumándose a todo el estrés que estaba dentro, pues realmente estaba bastante mal, pero no daban la salida, La salida la obtuve, la primera salida al hospital en enero del 2016, que es cuando Luis Martínez perdió las elecciones de fiscal y entró el licenciado Meléndez. Tuve la oportunidad que me chequearan de salir con custodio, por supuesto, a un hospital y estar ahí 15 días, ¿verdad? Pues estuve ahí, regresé al penal, ya tenía yo básicamente, eran 3 casos los que se me imputaban: lavado de dinero, una documentación falsa que era de una licencia. Imagínense usted una licencia, ¿verdad? Por 4 años. Y de ahí eran amenazas, lavado de dinero. Sí, la licencia básicamente los 3 falsos, uso de documentos falsos. Pues esperando que fuera la audiencia, que fueran los peritajes, confiando en el Señor de que todo saliera bien, porque yo más que nadie estaba clara que el delito más fuerte, que era el de lavado de dinero, ahí no podía haber nada, pues, ¿verdad? Claro, absolutamente nada. Usted mismo sabe, ha trabajado con la familia por años, trabajó y realmente, mire, aquí me vino a caer la plaga fuertísima, ¿verdad? Porque después de ser yo trabajé en banca alrededor de 18 años, fui gerente regional del Banco de Costa Rica por 10 años, pero también mantenía lo que era el café con mi papá, ¿verdad? Entonces, eso al estar adentro, aunado con la prueba que estábamos pasando y no habiendo, y ese es un testimonio también, que yo centralizaba mucho, yo tendía, y usted tal vez lo puede decir también, ¿verdad? Corroborar, tendía a acaparar la información y yo no soltaba básicamente las riendas del negocio, que era el café, ¿verdad? Eran casi 500 y pico de manzanas las cuales estaba trabajando y bueno, cuando mi papá falleció en el 2009, le entré duro al café, aunque nadie apostaba por eso, ¿verdad? Y me costó, me estaba costando levantarlo, pero ya íbamos muy bien. Entonces, mi carga emocional de ver a mis hijos, de saber, tener la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con nuestros casos penales, y más allá de eso, pues, lo que también estaba pasando con el negocio era algo terrible. Y básicamente... como dice Mario, las oraciones nos sostuvieron en todo momento. Hubo un momento, Almo, todavía yo diría que en mi caso fue por etapas, porque en el penal yo le puedo decir de que los primeros 3 meses fue la negación, ¿verdad? De qué es lo que estaba pasando, la aceptación, la negación, la batalla contra mi persona, contra las demás personas después, y todavía seguía luchando en mis propias fuerzas. Claudia, una pregunta, ¿y usted no en algún momento no le reclamó a Dios? Sí, a eso, sí. En mis fuerzas luchaba yo los primeros 3 meses y desde adentro yo tenía abogados, fila de abogados todos los días en el penal visitando, ¿verdad? Tratando de ver yo a quién podía tomar, quién iba a ser el mejor, los perfiles, pero más no, yo entendía que esto era una prueba y era algo que no iban a ser abogados, no iba a ser mi decisión, sino que al final iba a ser solamente el Señor, que es lo que vimos, ¿verdad? Usted estaba poniendo la vista en los hombres, estaba poniendo la mirada humana.
Exacto. Una humana. Siempre los primeros 3 meses todavía, quizás la aceptación, la negación, la cólera que tenía. ¿Por qué cólera? Porque yo decía, qué injusticia la que está pasando ahorita, si a mí me están tocando algo que no, pues a mi familia, que no tenemos nada que ver en esto, pues, ¿verdad? Y como usted dice, viene, y lo debo de decir, viene el reclamo al Señor, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Pero adentro del penal uno tiene tanto tiempo para leer, ¿verdad? Y hay grupos de personas que, pues hay buenas personas también. Me acogieron personas que, pues en aquel momento me ayudaron mucho, y el libro de Job lo leía y lo leía, y yo decía, si Job pudo pasar esa prueba, ¿cómo no voy a poder yo? Y me ponía y decía, bueno, pues, o sea, tengo que ser fuerte, y más fuerte todavía los 8 días que llegaban mis hijos a verme en una visita especial que había logrado poderla hacer, que solamente duraba 1 hora en la semana, no quebrarme. Y mire, fui realmente adquiriendo esa fortaleza, no por mí, sino que porque a mí la palabra ya me hablaba. Ya para enero del 2016, después del primer trimestre, yo dije, no voy a poder hacer nada, me voy a morir y yo no puedo cambiar nada. Entonces es como haberle entregado humanamente lo que yo podía hacer, o lo que podían hacer los abogados y las personas que estaban alrededor, habérselo entregado al Señor, que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando en nuestras fuerzas nosotros no somos nada, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y se lo dejamos al Señor. Y es justo lo que usted hizo. Entonces eso, pero mire, es bien fácil decirlo, es bien fácil decir, entregarle al Señor, pero cuando uno ve que todo se está cayendo a su alrededor, que no es lo que usted esperaba para su vida, ni mucho menos verse en una situación de esas, somos humanos, ¿verdad? El reclamo viene, en nuestra mente nos cuestionamos, le cuestionamos al Señor, y creo yo que eso es bien válido en todos los procesos, pero después llega realmente, en la medida que uno lo busca, llega la serenidad, que es lo que hemos aprendido, ¿verdad? O estamos todavía ejercitando, que es la paz, y poderle confiar a que el Señor, sus procesos y sus tiempos son únicos, ¿verdad? Perfectos. Y perfecto. Mario, gracias Claudia. Mario, ¿cómo avanza este proceso ya, digamos, el Señor mostrando su amor, mostrando su misericordia, mostrando luz? O sea, usted viendo luz en el túnel, Mario, ¿cómo continúa ese proceso y el Señor lo saca de esa situación? Antes que nada, pues se dio el momento de una vista pública muy fuerte, que era por el delito de extorsión que me acusaban a mí de $29 millones, en donde el Señor hizo una obra maravillosa, en donde infundió temor en mis enemigos, y ellos salieron despavoridos del tribunal de sentencia. No se presentaron los testigos, en este caso Rice no se presentó a la vista pública. Obviamente yo como abogado lo sé por qué no se presentó, y es que allí probablemente iba a ser descubierta su mentira ante un juez, y no sabemos qué es lo que iba a decidir el juez con la mentira que iba a decir, junto con los otros testigos que ellos llevaron. Eso lo sé como abogado. Como cristiano, claro, lo sé que fue el poder de Dios también. Y ahí se empezó a caer ese proceso. En diciembre nosotros tuvimos la vista pública, la audiencia preliminar por el delito de lavado de dinero, en donde se comprobó de que los ingresos de Claudia y los ingresos míos no provenían de actividades ilícitas, no provenían del blanqueo de actividades relativas al blanqueo de capitales, y por lo tanto la jueza nos dio un sobreseimiento. Y ahí es donde yo recupero mi libertad el 13 de diciembre del 2016. Claudia también la recupera, pero ella ya tenía varios meses de estar en la casa, ¿verdad? Con arresto domiciliario. Pero hasta ese momento todavía nosotros no conocíamos el 100% de lo que ahora conocemos, y que yo se lo digo ahorita. Nos dimos cuenta que en las capturas estas de agosto del 2016, de todo ese grupo de personas que
Enrique y sus abogados, nos dimos cuenta que ellos habían pagado peritos, habían fabricado todo un esquema de cuando a Claudia la capturaron por unas supuestas amenazas que nunca existieron, y por esa razón ahora andan huyendo ellos. Después, ese es el caso conocido como Raiz Martínez. En el 2018 la Fiscalía también hace público, y nosotros sin conocerlo, el caso Corruptela, que todavía está en proceso, y en donde ahí nosotros nos damos cuenta la forma de cómo planificaron la acusación de lavado de dinero en contra de nosotros. Cómo ellos dijeron: investiguen a Claudia también por ser esposa mía, digan que los peritos digan tal cosa, y el juez, uno de los jueces que ahora anda huyendo, también de la mano de esa misma estructura. Entonces ahora nosotros conocemos, y se ha hecho público también, la forma de cómo esta gente planificó atacarnos a nosotros. Íbamos a hacer, si Luis Martínez hubiera continuado siendo fiscal general, íbamos a ser condenados injustamente. El señor fue el único que no lo permitió. De ahí todas las personas a nuestro alrededor, amigos y no amigos, probablemente no podían hacer nada, y nosotros entendimos que no iban a poder hacer mucho, sino que era el Señor el que iba a hacer todo, porque eso era algo imposible. Él es el único que puede hacer lo imposible. Mario, perdón, tengo problemas de audio, muchachos. Con esto, digamos, era una estructura, digamos, humanamente, llamémoslo así, poderosa. Usted dice realmente ahí solo Dios actuó, no permitiendo la reelección, señalando ya básicamente que todo había sido una farsa. Usted termina ya en la casa. Realmente en ese momento que va rompiéndose todo esto, Mario, ¿le reclama a Dios por lo que pasó o no? O dice, o empieza a ver la luz y empieza a entender y a comprender que todo era obra del enemigo que quería verlo terminado? Creo yo que nunca le reclamé al Señor. Creo yo que nunca le reclamé al Señor, sino que incluso, y lo estaba recordando hace unos minutos, el día que a mí me trasladaban de la Bartolina del Centro Judicial, ya con dirección a Metapán, iba ahí por la 49 Avenida Sur, acá en San Salvador. A mí me llevaban en la parte de atrás de un pick-up, iban otros reos también, esposado hacia atrás. Toda la gente de los autobuses me veía, probablemente no sabían quién era yo tampoco, pues. Pero ahí me puse a pensar lo que el Señor Jesucristo había sufrido cuando también iba al momento de la crucifixión. Que yo estaba pasando por nada parecido a lo del Señor Jesucristo, pero estaba siendo una injusticia estaba pasando en su vida. Así es. Entonces, no, desde que yo entré al penal, yo me rendí a los pies del Señor, o sea, y no quiero sonar como un religioso, no, yo le debo mi vida, y el hecho de estar acá presente, yo se la debo al Señor. Amén, amén. Claudia, ¿cómo termina su proceso? Ya ustedes la llevan a arresto domiciliar, pero obviamente siguen sus procesos judiciales. ¿Cómo el Señor va desarticulando todas esas artimañas del enemigo, todas esas de las que a usted la acusaba? Bueno, salimos en diciembre, después de una audiencia preliminar con un sobreseguimiento no definitivo, sino que un sobreseguimiento provisional, porque no habían incorporado algunos otros documentos que se necesitaban para poder haber dado el definitivo. Entonces, si bien es cierto que ya estábamos en la casa, pues, pero todavía seguíamos con aquella angustia de que había que incorporar nuevos puntos de pericia para el peritaje financiero que se había hecho, y sabíamos todavía que el alcance, si bien es cierto ya no estaba Luis Martínez, pero el alcance de estas personas
son gente mala, ¿verdad? Gente de corazón malo. Trataron de comprar a todos los auditores que poníamos, y esa incertidumbre de llegar de un sobreseimiento provisional a un sobreseimiento definitivo que tardó desde el 2016 hasta el 2019, que nos lo dieron, fue también bastante fuerte, porque si bien sabíamos que nosotros estábamos limpios, pues no era lo mismo ya tenerlo el sobreseimiento ya definitivo. Entonces fueron 2 años de clamor, 2 años en los cuales también pues ejercitando la fe, ¿verdad? Nosotros nunca salimos ya convencidos que realmente había un Dios omnipotente, un Dios que realmente había hecho todo lo imposible, Él lo había logrado, y que lo poco que nosotros tratábamos de hacer se había quedado tan pequeño para lo que Él había hecho. Pues llegamos al sobreseimiento provisional, como le digo, en 2016, 2019, ya nos lo dan. Y quiero tal vez aquí comentarles algo como testimonio. Realmente yo me sentía bien nerviosa. Yo siempre he sido más nerviosa que Mario, ¿verdad? Con todo esto como mujer, ¿verdad? Me volví a poner a pensar que regresar, porque uno sale realmente del penal y con circunstancias traumado, ¿verdad? Entonces yo decía, si vuelven a hacer algo estas personas, a comprar a gente, porque se presta a la gente, siempre que hay dinero de por medio, lamentablemente es la raíz del mal, ¿no? Bueno, la cosa es de que yo orando una madrugada, quizá nuestro sufrimiento fue en noviembre del 2019, y orando como 1 mes y medio antes, en una madrugada, a mí palpablemente yo me despierto en la madrugada y le digo a Mario, no es usted el que me está hablando, porque yo escuché que a mí me dijeron, pero claramente en mi oído, no temas, todo va a estar bien. Y me levanté 3 veces, y las 3 veces le digo, Mario, no me está hablando usted, pero sabe que yo por primera vez escuché la voz audible del Señor, y eso me llegó todavía a confirmar más que yo que me diera la tranquilidad y la paz que yo necesitaba. Es bien fácil decir salimos del proceso, ¿verdad? Porque ya cuando uno sale del proceso uno dice, bueno, ya pasó todo, vamos a volver a hacer la vida, pero es ahí donde viene otro tipo de luchas, ¿verdad? Y las luchas más carnales quizás que podamos tener, porque las hemos vivido en carne propia todos, en la familia ya presente, ¿verdad? Ver las carencias en las que uno pues obviamente no se estaba antes, ¿verdad? Los procesos de trabajo que nos venimos abajo en todo, Mario en el aspecto laboral de él, yo en mi aspecto... Las empresas, la finca se caen, toda la parte económica, 2014, o sea, la destruyen. Sí, en el 2014 yo renuncio a lo que era la gerencia regional del banco, como le comentaba, después de estar 10 años. Antes de mi captura, gracias a Dios, yo había renunciado porque me iba a dedicar estrictamente a lo que era el café. Y pues en el 2019, queriendo ver si podíamos nosotros, o en mi caso, pues, ¿verdad?, reactivar lo que era lo que era el café. Bueno, usted sabe, porque usted estaba trabajando conmigo en ese momento, todo abajo, ¿verdad? No era ni sombra de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Realmente era una pérdida del 100%. No podemos decir que ni de un 5, sino que del 100%. Todo se cayó. Todo se cayó, y qué mejor referente que usted, pues que también lo vivió conmigo. Claro, lo viví. Levantarnos ha sido bien difícil, y quizás esto es lo más importante de un testimonio, que aunque la prueba fue difícil, ¿verdad? Pero mantenernos ahorita con la cara en alto, con nuestro corazón sano, queriendo perdonar, habiendo olvidado, dejar el rencor atrás, y viendo las oportunidades que Dios todavía nos da, porque mientras estemos vivos hay esperanza, ¿verdad? Eso es lo más importante y lo más lindo que podamos tener, aunque las circunstancias en las que nos llevaron fueron unas circunstancias para salir todavía, o para estar ahorita en cama deprimidos, ¿verdad? Porque son otro tipo de pruebas, quizás igual de fuertes, pues, pero en diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué le puedo decir? Ya en el 2019 salimos ya, gracias a Dios, de todo lo que eran los procesos legales, y se cerraron todos para Mario y para mí, todo lo que había en contra nuestra. Estamos ahora sin nada, al contrario, ahora somos nosotros pues los que
la Fiscalía tuvo a bien de llevarnos como víctimas subsidiarias de los casos ahorita en contra de las personas que están prófugas y de las personas que guardan prisión ahorita en Mariona, que es Luis Martínez, otros fiscales y unos jueces que andan huyendo. Y es a donde nosotros ahí podemos ver realmente, esto no es para contar nuestra historia y decir qué grande. Lo que queremos realmente enseñar es que aun cuando todo está en contra, el poder económico, poder político, todo lo mundano, pero cuando Dios dice, yo abro esta puerta, la abro, y cuando dice, la voy a cerrar, la cierro, y es a donde nosotros podemos decir, y quizás por eso tenemos que hacer uso de tanto tiempo y de hablar de estas personas, porque no hay otra manera de poder simbolizar esto tan grande que hemos podido vivir, porque creo que ha sido el primer caso a donde se ha visto que la justicia se ha hecho y hemos tenido a un fiscal general con jueces y empresarios disque fuertes, ¿verdad? Huyendo con dos simples mortales, porque nosotros pudimos haber tenido propiedades, trabajos y todo, pero no dejamos de ser mortales. Claro. El Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Es ahí el testimonio que nosotros realmente tenemos que estar siempre claros de que en nuestras fuerzas no se hace nada y que realmente más que nada es que el Señor siempre a su tiempo saca, la verdad siempre sale a luz y la justicia también. Amén. Mario, ¿cómo culmina su proceso? Bueno, ya Claudia contó parte de cómo cierra ese proceso, ya el tiempo ya nos avanzó. La verdad que yo siempre dije que una hora iba a ser corta para este testimonio. Mario, ¿cómo cierra su proceso ya después de todo ese paso por la cárcel y cómo termina, Mario? Bueno, después la Fiscalía General de la República me llama para preguntarme a mí qué es lo que realmente ocurrió. Les he contado la verdad, les he dicho de que todo se trató de una astucia más allá de lo legal de Enrique, queriendo no pagarle lo que les debía a estos empresarios canadienses que confiaron en un primer momento en él para hacer un acuerdo de negocio sobre la empresa Mides, pero que en el camino él se perdió. Enrique se perdió, ya no quiso pagarle, les quedaba debiendo aproximadamente como $5 millones y no quería pagar. Entonces, de ahí fue que inventó el tema de acusarlos por extorsión, y es eso lo que fui llamado a la Fiscalía para hablar sobre la verdad que siempre trataron de destruir. Por esa verdad es que me acusaron de extorsión, por esa verdad es que uno de los fiscales que llevaba el caso en mi contra de extorsión llegó al penal de Metapán a decirme que me liberaban a mí de las acusaciones si yo decía que los empresarios canadienses eran los que estaban extorsionando a Enrique, pero que con ella a ella no la liberaban, ella se tenía que quedar detenida. Entonces, dos cosas. Primero, jamás iba yo a mentir, no iba a decir lo que me beneficiara para recuperar mi libertad, y menos iba a mentir sin tener un beneficio para mi esposa. Dos cosas que no me lo permitían. Primero, la verdad, y segundo, que ella no iba a tener ningún beneficio. Entonces, fuera de todo contexto. Entonces, ahora ese fiscal que llegó allá a ofrecerme eso, hoy también está huyendo, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que en el transcurso del tiempo salieron a la luz. Fue una prueba totalmente difícil que a nadie se lo deseamos. A veces muchos cristianos decimos, bendita la prueba, que me venga la prueba y el Señor me va a fortalecer. A veces hablamos de una forma irreflexiva, no sabemos cómo Dios va a preparar esas pruebas. Para nosotros es una prueba extremadamente dura, vista desde muchos contextos, como matrimonio. Ellos pretendieron desunirnos, separarnos. Como matrimonio, lo que hicieron fue unirnos todavía aún más. Si antes de este proceso éramos unidos, ahora después de este proceso somos 10 veces más unidos como matrimonio, como familia. Entonces, y aquí vamos a seguir adelante nosotros, no en nuestras fuerzas, sino que en las fuerzas de Dios.
algo que ellos hasta la fecha todavía no han entendido. Mis enemigos no lo han entendido, y es que no luchan contra mí, están luchando contra Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una seguridad, y es que Dios nos va a dar la victoria. De cualquier forma, Dios nos va a dar la victoria, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra convicción. Amén. Mario y Claudia, yo creo que realmente una hora es corto para contar todos los detalles, pero dejaba una pregunta realmente. Un proceso duro que lo pude vivir porque obviamente estaba cerca de ustedes, de verdad nos conmovía aún a nosotros. En muchos momentos elevamos oraciones por ustedes, ya se los he contado, ¿verdad? En nuestra casa de oración, de crecimiento que tenemos. Era un escenario duro, difícil, incomprensible aún para nosotros. Pero a estas alturas, después de haber sido absueltos completamente, ¿qué hay en sus corazones? ¿Perdón para sus enemigos? ¿Todavía queda ese rencor allá en lo profundo? ¿O libertad total? Claudia, primero. Mire, la verdad es que es bien difícil poder decir de que ya... perdón y olvido. Perdón y olvido, ¿verdad? Porque realmente el Señor nos ve, no podemos esconder al Señor. Claro, y por eso se los pregunté. ¿Verdad? Yo hablo por mí, por Claudia. A mí realmente lo que me da es tristeza de hasta dónde llegó el ser humano, hasta dónde llegaron estas gentes. Y la maldad del ser humano. La maldad del ser humano. En lo personal, yo lo que quisiera es, obviamente perdonarlos, poderlos tener enfrente, ¿verdad? En algún momento y decir, ya no siento yo nada, ¿verdad? Es bastante difícil porque fue un daño profundo, pero no les deseo el mal. Yo lo que sí le pido al Señor es que en algún momento yo pueda verlos, que no va a ser así porque Él obviamente no regresará aquí, tiene demasiados procesos pendientes en Estados Unidos y acá, ¿verdad? Pero si llegara, aunque sea, a tener noticias de Él, que no me vaya a alegrar primero, eso no me alegra, pero poder soltar, creo que estoy en el proceso, no le deseo el mal, en mi corazón únicamente es que Él realmente encuentre, porque mire, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y creo que si Él no ha entendido en digo Él, que es Enrique Raiz, Hugo Blanco Raiz, y todas las personas que nos hicieron daño, si no han entendido realmente, estando prófugos, estando enfermos, en cárcel, que lo que hicieron es malo, realmente solo les toca ya raíz, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Se han cortado de raíz. En mi corazón hay un perdón, yo amo, pero estoy trabajando en él, ¿verdad? Estoy trabajando en él. No puedo decir que mi corazón está sanado porque hay muchas heridas todavía que el tiempo y el Señor, más que nada, las va a ir curando. Amén. ¿Verdad? Amén. Mario, ¿qué hay en tu corazón, Mario, después de todo esto? Es bien difícil, Almo, como hombre, como esposo, pero como hijo de Dios, también de parte mía, también en mis conversaciones con Dios, le he pedido que ponga un corazón perdonador hacia ellos, porque fueron 12, 13 años que estuve con estas personas, con Enrique, con Hugo, con Ernesto Gutiérrez, pues, ¿verdad? Y los conocí, yo creí que eran mis amigos. Sin embargo, al final Dios me ha dicho y me dijo, no son tus amigos. Al contrario, son tus enemigos o han sido tus enemigos de siempre. Pero al final lo que primero que deseo es que realmente abran su corazón a Dios y que acepten al Señor Jesucristo. Porque al final, como dice Claudia, tiene mucha razón. No porque lo digamos nosotros, lo dice la Biblia, van a ser cortados de raíces. Amén. Y esa maldición que tienen la van a ir trasladando a sus hijos hasta la 4ª generación si no se arrepienten. Pero esa es una decisión de ellos. Es una opción personal que ellos deben de decidir. Es más, ellos han alargado todo este sufrimiento porque ellos todavía siguen el enemigo, el diablo, que los ha utilizado, los tiene cegados. Entonces, y como le digo a usted y a todos los que nos están escuchando, ellos mismos se han venido forjando
su propio destino y su propia maldición, que ellos la van haciendo día a día, ¿verdad? Así es que no me queda más que decirles que, así como les he dicho en otras ocasiones, que Dios los bendiga. Yo sé que si Dios los va a bendecir, los va a pasar por el desierto y ahí obviamente les va a tener las consecuencias que el Señor va a querer con ellos. ¿Cómo no? Claudia, ¿qué mensaje? Ya el tiempo se me agotó. ¿Qué mensaje le mandaríamos a los amigos cibernautas que están conectados a esta hora de la tarde con nosotros y que otros van a ver este programa porque queda grabado en YouTube y en Facebook? ¿Qué mensaje le mandaría a la gente, Claudia, principalmente hoy en estos momentos difíciles que estamos viviendo? Una plaga, una peste que está azotando el mundo entero y nuestro país no es excepción. Y después de haber culminado este proceso, un mensaje para la gente que nos está sintonizando, Claudia, por favor. Sí, mire, quizás más ahondado también con lo del COVID, ¿verdad? Lo que estamos pasando ahorita y toda esta incertidumbre que tenemos en nuestros hombros, que es tanto la de salud, la financiera y bueno, y aunado quizás con lo que nosotros estamos pasando y alguna otra pena que también estén pasando las personas que nos ven ahorita, es que nos apresuremos. El tiempo es apremiante, ¿verdad? Y cuando le digo nos apresuremos es que busquemos al Señor, que no demoremos realmente no divaguemos en otras cosas, ¿verdad? Porque estamos cerca realmente ya de los últimos tiempos y puede sonar bien utópico, ¿verdad? Muchas veces cuando uno dice todo esto, la gente tiende a pensar, ay, por Dios santo, si falta tan poco tiempo, y entre más cerca estamos del Señor, más garantizados estamos realmente de llegarnos a la vida eterna, que es lo que realmente debemos de estar nosotros pensando, no en lo terrenal, ya no estar enraizados en lo que vamos a tener aquí, las posesiones, lo que vamos a dejar, sino que buscar realmente que el Señor ministre nuestros corazones y hacer que aquellas personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros seres queridos, también vayan al camino que debe de ser. Eso es quizás lo más importante ahorita, que les dijera, pase lo que pase, que su corazón esté con el Señor, porque estando con Él, todo va a ser posible y todo Amén. Es más fácil, la carga es más ligera. Amén. Mario, ¿qué mensaje le mandaría a la gente que está conectado? Muchas personas han hecho sus comentarios, quiero agradecerles, amigos que han hecho sus comentarios, por cuestiones de tiempo no los voy a leer, pero quiero agradecerles que estuvieron conectados. Mario, ¿qué mensaje le mandaría a la gente que va a sintonizar este programa? Posiblemente ahorita o más adelante que vayan a conectarse. Mire, Joalmo, inmediatamente en estos momentos de pandemia lo que debemos de hacer es abrir nuestro corazón. El Señor Jesucristo está tocando nuestros corazones y la humanidad lo ha rechazado. Lo rechazaron en aquel tiempo cuando vino. Ahora está tocando nuevamente los corazones y quiere entrar. Y por eso estamos sufriendo de esta forma. Muchas personas, de esta forma, al abrir nuestro corazón y entregárselo y reconocerlo a Él como nuestro Salvador, Él nos va a dar paz para que tengamos en la tormenta que podamos llegar a tener. Él nos va a dar su protección y nos va a dar su sanidad. De lo contrario, queremos salir de una tormenta sin mojarnos y queremos salir invictos, y eso no es posible. Lo único que puede hacer el Señor Jesucristo es darnos su fortaleza, darnos la paz para salir de esta prueba. Ahora, el mundo está tan perdido en la actualidad que muy difícilmente muchos ven eso, pero nuestro deber como cristianos es decirles que abran su corazón y que lo reconozcan a Él como nuestro suficiente y único Salvador. Cómo no, yo quisiera que Mario y Claudia aprovechar este momento antes de cerrar el programa. Yo quisiera que eleváramos una oración por todas aquellas personas que están sufriendo de esta terrible enfermedad, para que Dios sane sus cuerpos, pero también que Dios sane los corazones de las personas, que como ustedes dicen, dice la Biblia que la venida de Cristo será como en los tiempos de Noé. Es decir, hay muchas personas que no aterrizan que la venida de Cristo puede ser en cualquier momento, o que Dios nos puede quitar de esta tierra en cualquier momento, ¿verdad?
y realmente a partir de ahí pues ya no hay nada que se pueda hacer con el ser humano después de que parte de esta tierra. Solo le esperan dos caminos, el camino de la condenación eterna y el camino de la vida eterna con Cristo. Así que yo quisiera que eleváramos una oración para hacer el cierre final de este programa. Por favor, me ayudan Claudia y Mario. Amado Dios y Padre Celestial, te queremos dar gracias por este momento, Señor, que usted nos permitió llevar a cabo este programa, Señor de gloria, por la vida de Claudia y de Mario, que esta tarde han abierto sus corazones, Señor, para contarle a los amigos cibernautas, Señor, de su testimonio tan grande, Señor. Tantos detalles que quizás se quedaron horas de poder contar esos detalles, pero yo estoy seguro que en cada momento de su vida usted estuvo con cada uno de ellos, Señor. Le queremos dar gracias por la vida de ellos, pero sí queremos pedirle, Señor, por las personas que a esta hora, que este momento, Señor, están sufriendo de esta peste, de esta enfermedad, Señor de gloria, que azota al mundo entero. Queremos pedirle, queremos suplicarle que su mano poderosa, Señor, se pose sobre sus vidas para que puedan ser sanos de esa enfermedad, Señor de gloria. Allí en los hospitales donde se encuentran, en cualquier lugar donde se encuentren, Señor, padeciendo de esta enfermedad, solo su mano poderosa, Señor, puede sacarlos de esa condición, Señor de gloria. Se lo pedimos, que usted sane nuestra tierra, Señor, que usted sane nuestro país, que esta peste, Señor, ya no azote nuestro país, Señor de gloria. Las autoridades no saben qué hacer, Señor, con este problema. Los políticos no saben qué hacer con esta situación, Señor, pero yo estoy seguro que usted puede parar este problema, Señor de gloria. Se lo pedimos, se lo suplicamos a esta hora, Jesús. Te pedimos bendiciones para los esposos, Señor de gloria, Herrera, Señor. Padre, yo le suplico que su mano poderosa esté siempre en su vida, Señor, en sus hijos, en su familia. Y muchas gracias por haber permitido este momento, Señor, de compartir este testimonio. Todo se lo pedimos, Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Claudia, gracias por haber compartido con nosotros esta tarde ese maravilloso testimonio. Esperamos volverlos a tener en este programa. Así que muchas gracias, Claudia. Gracias, Joalmo. Gracias por habernos invitado y va a ser un gusto poder compartir. Le deseamos éxitos en este programa que realmente va a ser edificante para muchos. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias por haber compartido y haber abierto su corazón esta tarde en este maravilloso programa contando de su testimonio. Gracias, Mario. Muchas gracias, Joalmo. Lo hemos hecho para honrar y glorificar el nombre del Señor, no para honrarnos nosotros, sino que para honrar al Señor Jesucristo. Amén. Que así sea. Estimados amigos, muchas gracias a quienes estuvieron conectados esta tarde. Tengo muchos, pero muchos textos que nos mandaron. Por cuestión del tiempo no los voy a leer, pero quiero agradecerles, amigos cibernautas, que estuvieron conectados conmigo esta tarde y por supuesto escuchando el poderoso testimonio de los esposos Herrera Calderón. Amigos, no se nos olvide que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Recordémonos que la verdad nos hace libre y la mentira nos esclaviza porque viene de Satanás. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo programa. El próximo lunes vamos a tener un maravilloso testimonio del coronel Oscar, se me escapa el apellido, pero vamos a tener un poderoso testimonio el próximo lunes, así que por favor no se vaya a perder el próximo lunes en un nuevo programa del Camino, la Verdad y la Vida. Que Dios me los bendiga, pasen buenas tardes, bendiciones a todos.